Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos otra vez a un capítulo de Sanamente. Como siempre vamos a hablar de cosas apasionantes. Hoy vamos a hablar sobre algo que todos hemos oído de alguna manera, que todos queremos lograr, que es la felicidad. Vamos a hablar ni más ni menos que con Tal Ben-Shahar, que es una eminencia global en este tema y ha desarrollado un estudio profundo de la felicidad. Pero además queremos hablar de la vida en la ciudad y su relación con el estrés, y conoceremos también un poco más de cuáles son las salidas que tienen aquellas personas que sufren de dolores crónicos y su relación con algunas patologías de salud mental. Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Destinar el día a día al cuidado de otra persona requiere sin duda paciencia, tiempo, dedicación, generosidad, compasión. Pero en especial cuando no existen redes de apoyo, estas personas se convierten en seres claves. ¿Cómo podemos proteger la salud mental no solo de quienes están siendo cuidados, sino de quienes cuidan y de esa manera generar un círculo virtuoso? Lo conversamos en esta nota. Uno no deja muchas cosas de lado por cuidar, por proteger, porque él esté mejor, porque él tenga mejor vivir. Y nosotras ahí quedamos. El día de Susana comienza a las 5 de la mañana preparando la leche para su hijo Anthony. Mudar, lavar jeringas, preparar los medicamentos ya son parte de su rutina de cuidadora. Una, que consiste en la asistencia permanente de manera no remunerada a personas con discapacidad y o dependencia. La vida de Susana es así hace 35 años. Uno no descansa, en la mente de uno no descansa 8 horas, uno descansa 4, 3 horas intercaladas. Uno no puede decir ya me quedo aquí, me pongo a llorar y que el mundo pase, y uno dice, ¿y el niño? ¿Qué pasa con él? Está obligado uno a decir ya vamos para adelante nomás, y las penas, la angustia, los dolores se dejan a un lado. Preocupaciones que Susana comparte con otros. En nuestro país, 672.000 personas tienen dependencia funcional, de las que 82,2% recibe ayuda para realizar actividades tanto básicas como bañarse, alimentarse y vestirse, como instrumentales, es decir, usar el teléfono, el transporte, lavar ropa o realizar tareas del hogar. Un 80% de esa población con dependencia recibe ayuda de una mujer. Tiempo y energía que se invierte en el cuidado y acompañamiento de un otro. Pero, ¿cómo se resguarda la salud mental y física de las personas que cuidan? Podemos vernos enfrentados a la aparición de condiciones de salud mental, siendo las más prevalentes los trastornos del estado del ánimo, la depresión, por ejemplo, y también cuadros muy importantes de ansiedad que van a comprometer el funcionamiento de la vida cotidiana de la persona que está cuidando. La parte de la salud la vas relegando. Hasta cuando ya sientes muchos dolores, ahí recién dices chuta. Algunos de los desafíos que enfrentan las personas cuidadoras son la postergación de metas personales y la participación en el mundo laboral. Susana se formó para trabajar como asistente dental, pero nunca ha podido ejercer por dedicarse al cuidado, una labor que se invisibiliza y de la cual no existe un catastro formal. Se hace de forma anónima, individualizado, en la familia. No se ve en la sociedad porque tenemos escasas posibilidades de participación. Y la estructura social no te permite participar de la forma que a nosotros nos gustaría y que a nosotros nos da bienestar. Ojalá esa persona cuidadora esté acompañada, tenga redes de apoyo familiares, comunitarias, estatales. Es muy importante que la persona cuidadora pueda tener espacios de respiro, momentos en donde pueda tomar distancia de la tarea del cuidado. Fue en una revista que hace 4 años Susana leyó por primera vez de una agrupación de cuidadoras de personas con dependencia que buscan el reconocimiento del trabajo de cuidados y de una vida digna. A partir de ese momento, su vida cambió. Me llegó una revista que me trajo mi hermana, me dijo, mira Susana, hay un grupo de mamás cuidadoras y se están juntando y están saliendo adelante y quieren hacer cambios, políticas públicas.
Y yo leí la entrevista y dije, yo quiero ser una de esas. Yo no quiero seguir relegada entre cuatro paredes en que no sé nada. Yo quiero estar ahí. Si no es por mi hijo, voy a hacerlo por los otros niños que vienen a futuro. O por los que están ahora, que todavía son chicos. Y yo quiero estar ahí. Y eso a mí me cambió mucho la vida, me cambió la perspectiva, me cambió el switch, como dicen. Porque dije, hay algo más allá de estar encerrada con tu hijo. La deuda con las personas cuidadoras es alta, pero hay avances. Existen iniciativas como la próxima creación del Sistema Nacional de Cuidados y el uso del Registro Social de Hogares para identificarlas, una medida inédita que en una primera nómina contaría con 25.800 personas. Son los primeros pasos para entender el panorama total de quienes reciben cuidado, pero también de quienes lo entregan. Al nacer y al desarrollarnos, probablemente una de las preguntas recurrentes es ¿cuál es el sentido de la vida? Y muchos llegamos a veces a la conclusión de que ser felices puede ser uno. Sin embargo, sabemos tan poco de la felicidad, de cómo practicarla, de cómo alcanzarla. Creemos que está detrás a veces de cosas, a veces de logros. Y sin embargo, cuando llegamos a esos lugares, a cumplir una meta o a tener esa cosa que creíamos que nos haría feliz, no nos sentimos realmente felices. ¿Qué es la felicidad? ¿Se puede entrenar la felicidad? ¿De qué manera podríamos tratar de aumentar nuestras tasas de percepción de cuán felices somos? Sobre este y otros asuntos es que hoy día tenemos la felicidad de hablar con el profesor Tal Ben-Shahar, filósofo, psicólogo, doctorado en la Universidad de Harvard y autor de muchos libros y bestsellers alrededor del mundo sobre este tema. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente Tal. Gracias, es muy bueno estar aquí. Me gustaría comenzar con esta diferencia entre lo que significa felicidad y lo que significa estar feliz. ¿Podrías explicarnos la idea o lo que sabes de estos dos conceptos? Yeah, so being happy is a state. Ser feliz es un estado que realmente no es alcanzable de manera consistente. En otras palabras, tenemos altos y bajos, tenemos dificultades, desafíos en la vida. Y uno de los malentendidos que la mayoría de la gente cree acerca de una vida feliz o de la felicidad en general es que se puede ser siempre feliz. En otras palabras, experimentar goce, risa y amor durante toda nuestra vida no es una expectación realista. Si queremos entender realmente lo que es la felicidad, debemos entender que una vida feliz tiene altos y bajos, dificultades, tristeza, rabia y ansiedad. Todas estas son parte de la naturaleza humana. Entonces, ser felices significa aceptar que nuestra vida incluye todas esas emociones. ¿Y no sería mejor si pudiéramos redefinir la felicidad? Porque es muy confuso. Es un estado que alcanzas, pero no necesariamente permaneces ahí. Si tal vez pudiéramos construir una nueva idea más compleja de lo que es la felicidad, sería mejor para todos, ¿no? Ese es completamente el caso. Por eso es muy importante estudiar la felicidad. Si veo la felicidad como una constante muy alta, estoy siempre feliz o no puedo alcanzar un estado cuando todo anda bien, entonces me decepciono. E inevitablemente, como resultado, seré infeliz. Pero si mis expectativas son, sí, a veces tendré días mejores, a veces tendré altibajos emocionales, a veces me sentiré completamente enamorado de alguien y a veces tendremos conflictos. Si mi expectativa es la segunda, la realista, entonces será mucho más probable que viva una vida plena y feliz. Claro, podrías decir que eres feliz incluso si no eres perfecto. Esa es más o menos la diferencia. Me gustaría ir justamente a tus estudios. Específicamente, ¿podemos entrenar este músculo de la felicidad? ¿Existe y podemos entrenarlo tal como entrenamos, por ejemplo, nuestro cuerpo?
De todas maneras, eso es lo que estoy haciendo, lo que he estado haciendo durante los últimos 30 años. No lo haría si no pensara que es posible entrenar, ejercitar, mejorar y crecer en el reino de la felicidad. Pero aquí llegamos a una discusión importante. Hay un malentendido acerca de la felicidad, un doble estándar realmente, donde la gente piensa, oh, si leo este libro sobre felicidad, o si voy a una charla sobre felicidad, o si escucho a un experto hablando sobre la felicidad, ¿podré ser feliz? Pero piénsalo, por un momento, ¿tendrías esta expectativa si estuvieras aprendiendo a tocar piano o jugar tenis? Por supuesto que no. Podrías decir, si puedo leer un libro, puedo ir a hablar con un entrenador, puedo ir con un profesor, pero la parte más importante sería practicarlo. Cada día con el piano, cada día en la cancha de tenis, y es lo mismo con la felicidad. Comprender lo que es la felicidad, comprar un libro o ir a una charla es el primer paso, pero luego tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle esfuerzo, de la misma manera en que practicarías cualquier otra habilidad, ya sea música, deporte o cualquier otra forma de educación. Eso toma trabajo. Ya, ¿y cuántos minutos deberíamos practicar la felicidad y cómo podríamos hacerlo? You know, it's a difficult question because on the one hand I can say, well, every minute. Es una pregunta difícil porque, por un lado, te podría decir debemos practicarlo a cada minuto, pero por el otro, la gente está ocupada. Sin embargo, incluso los cambios pequeños pueden hacer una gran diferencia si es que se aplican de manera constante. Te daré algunos ejemplos. Digamos que decidiste dedicar 2 minutos antes de dormir a agradecer las cosas por las que nos sentimos agradecidos. Escribirlo en un diario. Estoy agradecido por mi familia, por Dios o por el almuerzo que tuve. Incluso esos pequeños ejercicios, 2 minutos, pueden recorrer un largo camino aumentando los niveles de felicidad. O si me convierto más físicamente activo e incluyo 30 minutos de caminar, de bailar o trotar, 3 veces a la semana, no más allá. Solo incluir esos cambios en nuestra vida puede hacer una diferencia significativa si se hacen de manera constante. O si decido incluir 1 o 2 actos de amabilidad, de generosidad todos los días, lo que me tomaría 5 minutos. Pueden tener un gran efecto si son consistentes en el tiempo, cada día. Entonces la clave no está en la cantidad de tiempo, sino en la consistencia que le damos a cada ritual. You have mentioned many ideas that we have seen through neuroscience. Has mencionado distintas ideas que hemos visto a través de la neurociencia que realmente ayudan al cerebro a producir esas hormonas que te permiten sentirte feliz. Let you feel happy. Like being kind, como por ejemplo ser amable, hacer ejercicio, muchas actividades que permiten producir estos químicos que te hacen sentir feliz. Pero además vi que tú tienes algunas claves, algunas llaves especiales que ya mencionaste. ¿Podrías contarnos cuáles son otras llaves que podríamos utilizar para acceder a la felicidad? Por supuesto, todo lo que hagamos tendrá consecuencias en nuestras vías neuronales. Por ejemplo, el ejercicio físico tiene el mismo efecto en nuestro bienestar psicológico que la medicación psiquiátrica más poderosa. De hecho, funcionan de la misma manera. Libera norepinefrina, serotonina, dopamina. Esos son los químicos buenos en el cerebro. Entonces, ejercitarse, expresar gratitud regularmente, pasar tiempo junto a la gente que nos importa y que le importamos, pero no mientras estamos en el teléfono o trabajando en el computador, sino que tiempo de calidad con nuestros seres queridos. Esto puede contribuir, en gran medida, a aumentar nuestros niveles de felicidad. Otra cosa es tener más tiempo de recuperación. La vida moderna es estresante, pero la vida siempre ha sido estresante. 2000 años atrás era porque un león nos estaba persiguiendo. Hoy es por el COVID o por el trabajo.
Podemos lidiar con el estrés mientras podamos recuperarnos, como en el gimnasio cuando entrenas con pesas. Estás estresando tus músculos. Está bien. Está de hecho convirtiéndote en alguien más fuerte si es que estás permitiendo que tus músculos se recuperen. Necesitamos incluir la recuperación en nuestras vidas. ¿Cómo se ve la recuperación? Puede ser una comida con amigos, puede ser ir al gimnasio, puede ser respirar profundamente 3 veces, despacio y consciente. Puede ser meditar, que cambia la forma en que nuestro cerebro funciona. Todas estas son formas de aumentar la felicidad, de incluir la recuperación en nuestras vidas ocupadas. Lo más importante, aprender. Aprender cosas nuevas. Resulta que las personas que son curiosas, que hacen preguntas, que leen acerca de cualquier tema, no solo son más exitosas a largo plazo, no solo son más felices, sino que viven más tiempo. La curiosidad quizás mató al gato, pero ayuda a los humanos a vivir más. That's great. Now, I would like to go to... Genial, me gustaría conversar sobre tu receta, pero ¿qué pasa si no tengo las herramientas para identificar que estoy viviendo con mucho estrés o que recientemente pasé por un episodio estresante? ¿Qué papel juega aquí la conciencia o la autoconciencia? ¿Qué papel juega aquí la autoconciencia? What role plays here consciousness? Being conscious, being aware is a very important part of happiness. Sí, estar conscientes, estar atentos es una parte importante de la felicidad. De hecho, una de las intervenciones más poderosas que conocemos es un ejercicio simple. Es tener un diario, escribir tus pensamientos, tus emociones, escribir qué te ha pasado, qué esperas que te pase. Solo reflejar en nuestra vida en sí mismo resulta ser una intervención poderosa. In and of itself turns out to be a powerful intervention. For example, Por ejemplo, se hizo un estudio con gente que había perdido su trabajo. Perder el trabajo es doloroso, es una pérdida significativa, ya sea para nuestro bienestar psicológico o físico. Las personas que habían perdido el trabajo y que escribieron lo que les había pasado, cómo lo vivieron, qué experimentaron, cómo se sienten, en qué estaban pensando. Como resultado, no solo se sintieron mejor, lo hicieron por 60 minutos, 20 minutos por 3 días consecutivos. 20 minutos, 20 minutos, 20 minutos. No solo se sintieron mejor después, sino que también a los 6 meses estaban mejor psicológicamente y tenían más probabilidades de encontrarse en un nuevo trabajo que la gente que no escribió. Genial, sí. Ese es el ejercicio de estar fuera de sí. Es intentar ponerte en este lugar y observar algo muy importante, que es ser consciente de uno mismo. Exacto. Estar atentos, la conciencia, escribir ese diario son cosas importantes para todas las personas en general, especialmente en los momentos difíciles. Nos ayuda a lidiar con ansiedad, nos ayuda con el dolor fisiológico. También mejora nuestras relaciones con el resto. Cuando estamos más conscientes, por defecto, nos convertimos en mejores compañeros y mejores padres. ¿Podemos preparar a nuestros hijos en las escuelas con estas herramientas que puedan ayudarlos cuando crezcan a tener más herramientas que las que tuvo nuestra generación? La nuestra no fue una generación que aprendiera estas técnicas en la escuela o en la familia. Pero ahora tenemos una crisis tremenda. ¿Cómo podríamos incluirlo finalmente en el sistema público? Yeah, this is such an important question because if you think about it,
Es una pregunta muy importante. Si lo piensas, los niños aprenden sobre matemáticas, a escribir, a leer, geografía, historia, y todas esas cosas son muy importantes estudiarlas. Pero ¿por qué no están también aprendiendo cómo mejorar las relaciones, cómo convertirse más resiliente para lidiar mejor con sus emociones, cómo aumentar su felicidad, cómo vivir una vida saludable? ¿Por qué no están aprendiendo estas cosas en las escuelas? Especialmente hoy, cuando existe una ciencia de la felicidad. En otras palabras, sabemos cómo enseñarlo. Esto es precisamente mi misión personal y la de la organización con la que trabajo, la Academia de Estudios de la Felicidad, porque lo que hacemos es tener un currículum para los colegios, desde la enseñanza básica hasta media. Tenemos programas certificados para adultos, incluso tenemos un magíster en estudios de la felicidad, que es único en el mundo, con la Centenary University, que apunta a ayudar a profesores para que puedan enseñarlo en las escuelas, ayudando a gerentes para introducirlo en organizaciones, ayudando a abogados y doctores para usarlo en sus profesiones y ayudando a los padres para que puedan criar a niños más saludables y felices. Entonces, la educación es crítica en esta área. Y como dije, hoy tenemos una ciencia de la felicidad. Sabemos cómo enseñar estas cosas. Sabemos cómo cambiar el switch y aumentar los niveles de bienestar. Tal, no nos queda más tiempo, pero me gustaría dejarte la palabra para esos líderes del mundo. ¿Qué podrías decirles a ellos? ¿Por qué es importante ser conscientes de sí mismos e intentar aprender sobre la felicidad? La felicidad es buena en sí misma. ¿Por qué? Porque queremos ser felices, queremos que nuestros seres queridos sean felices, queremos que nuestros empleados, nuestros amigos sean felices. Pero no es un fin en sí mismo, porque si elevas los niveles de felicidad, también indirectamente estás aumentando y mejorando otras variables. Por ejemplo, si mejoras tu nivel de bienestar, aunque sea poco, en un 5 o 6%, lo que encontramos es que los niveles de creatividad se elevan. Eso es importante en un negocio, en los estudiantes, en las escuelas. La productividad y el compromiso aumentan. Eso es importante en cualquier edad. En el lugar de trabajo, la retención aumenta. En las escuelas, los niveles de violencia bajan. Mejoran las relaciones de trabajo en equipo. Entonces, solo hay beneficios al aumentar la felicidad, más allá del hecho que se siente bien, sentirse bien. Y por lo tanto, ya sea que estemos en una organización, en el colegio, en una familia o como sociedad, la felicidad es una buena inversión. Muchas gracias por estar con nosotros en Sanamente. Espero que esta semilla que has plantado llegue muy lejos. Tal vez podamos cambiar el mundo con esta información. Así que muchas gracias. Gracias por tu programa. Es muy importante tener este tipo de programas en los medios. Espero que muchos más te sigan. Gracias. Nos vemos pronto. La felicidad es esa promesa que parece ser inalcanzable y sin embargo también uno en la pena, en la dificultad, en la miseria puede encontrar rasgos y pistas de la felicidad si es que encontráramos una nueva definición de ella, ¿verdad? ¿Por qué ser feliz es solo ser de una manera o ser permanentemente algo o ser perfectamente algo cuando nada en esta tierra es perfecto, ni permanente, ni siempre igual, ¿no? Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más. Las ciudades concentran la población global porque ofrecen grandes oportunidades. Uno tiene más acceso a servicios, más acceso también a alternativas de trabajo, mayor conectividad, variedad, etc. Pero también tienen costos. El ruido, el atochamiento, las bocinas, la dificultad que tiene la gente, particularmente en ciudades grandes, para manejar su estrés, terminan siendo algo que afecta la salud mental de las personas. El diseño de las ciudades, o más bien la falta de diseño, termina siendo un factor
factor determinante en la calidad de vida de todos los que vivimos en estas ciudades. ¿Cómo podemos abordar este problema? Los detalles en la siguiente nota. A veces ni nos damos cuenta, es como un telón de fondo, pero una vez que lo notas, te fijas en su impacto. Produce un daño acústicamente, en cómo vivimos, en cómo nos relacionamos, y a la larga nos afecta como personas. Yo vengo de una comuna que es Laja, un pueblito bien chico. Entonces, si tú me llevas como de dónde vengo a esta ciudad tan grande, una es el ruido, la vida tan rápida, la vida tan individualista, porque finalmente aquí nadie se preocupa de nadie. En este espacio se me viene a la cabeza al tiro el tema del ruido, el tema de mucho auto, mucha contaminación, y todo eso nos afecta al final como en lo emocional. En Santiago, durante el día, el 13% de la población se ve expuesta a niveles de ruido por sobre los recomendados por la OCDE, un elemento para el que nuestro cerebro no está preparado. Son sonidos no naturales, a los cuales como individuos no estamos acostumbrados, como especie biológica, ¿cierto? No estamos acostumbrados normalmente a percibir todo el tiempo. Y si son permanentes, eso generan en las personas cansancio, agotamiento, irritabilidad, ¿cierto? A veces estamos más enojados de lo habitual, no sabemos por qué. A veces esta sobrecarga de estímulos, ¿cierto?, lleva a esos estados emocionales alterados que de alguna manera nos hacen sentir extraños. La pandemia vino a recordarnos la falta de diseño de la ciudad. El encierro, los espacios pequeños y poco preparados afectaron la salud mental de miles de personas, especialmente en Santiago Centro, con departamentos que en ocasiones no superan los 30 metros cuadrados. Se nos hizo muy palpable todos los problemas que tienen ciudades como la ciudad de Santiago, ¿verdad? Las grandes metrópolis, particularmente ciudades como la que habitamos, en donde se ha configurado en función de particularmente la división del trabajo y están muy orientadas a desarrollar vidas que sean productivas, ¿verdad? Rápidas, eficaces, que no estén tan pensadas, ¿verdad?, en términos del cuidado de las personas. La ciudad se presenta como una solución. Tenemos todo al alcance, pero eso no es suficiente. Un estudio realizado por COES avaló el impacto que ha tenido en los jóvenes profesionales el vivir en el centro de Santiago. Ellos, por ejemplo, vivenciaron fuertemente la soledad y el aislamiento, ¿ya? También, y que tiene consecuencias en su calidad de vida y la calidad de su salud mental. Entonces, ha tenido un impacto importante, yo diría que sobre todo en aspectos que tienen que ver con la depresión, con el sentimiento de aislamiento y soledad, pero también cuestiones que vemos hasta el día de hoy, ¿verdad? La irritabilidad, ¿verdad?, propia de las vías urbanas contemporáneas. Vivir en la ciudad, actualmente con la cantidad de personas, el ruido, el smog, la contaminación, es caótico, es un desafío. Pero el beneficio que tiene es que está todo al alcance. Por ejemplo, no sé, los servicios básicos, las universidades, cosas de ese tipo, está todo muy cerca y es lo beneficioso. Pero los contras creo que tienen mucho que ver con la salud mental, el estrés, el estar, no sé, apretado en el transporte público. Una ciudad que prioriza la producción, la rapidez, pero que deja de lado los espacios de encuentro. Un diseño interdisciplinario que impulse la creación de comunidad es la manera en que la pandemia nos ha demostrado que debemos avanzar. Un buen diseño, ¿verdad?, puede implicar reducción de cierta incertidumbre y desde luego los espacios públicos, los parques, ¿verdad?, y todos estos otros espacios, por ejemplo las plazas de bolsillo, ¿verdad?, con un buen diseño urbano que cruce estos aspectos subjetivos, emocionales, sociológicos, incluso culturales, con cuestiones que son materiales, ¿verdad?, que tienen que ver con las formas urbanas. Entonces, ojalá nosotros pudiésemos transitar a pensar de ese modo las ciudades. Es aprender a disfrutar los espacios públicos sin prisas y en momentos de encuentro, que nos permitan transitar hacia una ciudad más inclusiva. Otro impacto que tiene la vida en ciudad son los trastornos del sueño. Qué importante es poder dormir bien, pero ¿qué efectos puede tener en nosotros no hacerlo? Más de alguno de nosotros conoce a alguien que tiene alguno de los trastornos del sueño. A continuación vamos a saber de la mano de Carolina Aguirre, directora del Centro del Sueño de la Red de Salud UC Christus, cuáles son las claves para comprender y mejorar en estos casos.
Los trastornos del sueño son un grupo de patologías que afecta el dormir de las personas, ya sea pacientes que duermen mal en calidad o que duermen menos de lo que les gustaría, o pacientes que tienen conductas anormales al dormir. Y también afecta su capacidad de alerta, su vigilia, ya sea cómo responden en el día, cómo funcionan en el día, y por ende la calidad de vida de ellos se ve muy afectada. Lo más importante para decir tengo un trastorno del sueño es, en primer lugar, ver cómo funciona en el día. Cuando nos pasa que nos damos cuenta de que cuidamos nuestro sueño, tratamos de ser ordenados, tenemos una buena rutina, no consumimos estimulantes en exceso, hacemos actividad física, etc. Y aún así no despertamos descansados, tenemos esta sensación de sueño no reparador, andamos en el día a media máquina, quedándonos dormidos frente a la pantalla del computador en el trabajo, o al revés, en la noche no logro una buena continuidad de mi sueño, ahí hay que consultar. Y por otro lado está lo que sucede durante la noche, que claro, si duermo con una persona al lado, por ejemplo, que ve que mientras estoy dormido me muevo todo el tiempo, grito, peleo o ronco y hago pausas en la respiración, esa es otra forma de identificar que algo no anda bien. La prevención de los trastornos del sueño pasa por dos lados. Por un lado, por cuidar nuestro sueño, y por otro lado, por saber que existen y consultar a tiempo, y más que todo, más que prevenir que se desarrollen, es prevenir que lleguen a un grado en que realmente nuestra calidad de vida se vea muy, muy afectada o que tengamos alguna complicación mayor. Lo más importante es saber de que dormir es una actividad que nos permite tener una buena vigilia, es una inversión. El que cuida su sueño funciona mejor en el día, rinde mejor, trabaja mejor, se lleva mejor con sus pares, anda de mejor genio, mejor ánimo. Bueno, y ahora vamos a ir a una pausa, pero como siempre queremos ir a la calle y escucharlos a ustedes. Me llamo Soledad y tengo 64 años. Cuando me siento estresada, no bajoneada, estresada, tomo mi carterita y salgo a caminar muchas cuadras, general 1 hora. Busco recorridos, o si no, también me gusta recorrer el mall. No entrando a tiendas, simplemente el hecho de ver gente alegre, me alegro yo, me sirve mucho. Es lo que hago continuamente. Muchos de nosotros hemos vivido momentos de dolor físico, de dolor emocional, por supuesto, pero somos malos en identificar cuándo el dolor se convierte realmente en un problema. Las patologías asociadas al dolor crónico son poco vistas, y además los humanos somos buenos para incitar a otros a resistir, a soportar, y somos malos para atender la particularidad del dolor. El dolor está asociado, por supuesto, a muchas otras patologías, entre ellas muchas de dolencias de salud mental. Queremos hablar sobre el dolor crónico, sobre cómo se debiera abordar, cómo debiéramos de alguna forma abrazar este tipo de problemas en nosotros o en otros que lo padecen. Y para eso hoy estamos con la doctora Margarita Calvo, directora del Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor, Minus Pain, y profesora asociada a la Pontificia Universidad Católica, médico de la Unidad de Dolor de la Red de Salud UC Christus. Muchas gracias por estar aquí, Margarita. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Quisiera partir sobre esta idea de ¿es o no es real que muchas veces las personas que padecen algún tipo de dolor crónico, ya sea porque se rompieron una pierna, tienen un problema a la cadera o tienen fibromialgia, digamos, también tienen habitualmente algún tipo de problema de salud mental? Sí, eso es muy importante porque en el fondo un dolor que se vuelve... El dolor agudo es protector, el dolor agudo nos ayuda, nos hace que no tengamos daño, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Pero cuando el dolor se vuelve crónico, que es por definición sobre 3 meses, se vuelve un problema en sí mismo y empieza a tener varias comorbilidades que empiezan a aparecer, ¿ya? Varias de las cosas que vemos que nuestros pacientes, muchos tienen depresión y no sabemos si la depresión es
causa-efecto, ¿cierto? No tenemos la causalidad porque también muchos pacientes con depresión tienen dolor crónico. Entonces, se sabe que tener depresión es un factor de riesgo para tener dolor crónico y tener dolor crónico es un factor de riesgo para tener depresión. O sea, muchas veces van hermanitos. Van juntos, sí, muchísimas veces. Y depresión es uno, porque me imagino que también ansiedad, debe haber otro tipo de problemas. El estrés más frecuente es depresión o estados depresivos, no una depresión diagnosticada tal y cual, pero estados depresivos en el fondo, ansiedad, eso se asocia mucho, y abuso de sustancias, que es otro problema de salud mental, sobre todo los dolores más intensos que empiezan a ocupar opioides y después empiezan a tener un abuso de estas sustancias para tratar de aliviar su dolor, pero se vuelve un poco una adicción. Lógico. Oye, ahora, puede que la ciencia no establezca mucha causa o efecto, pero al final importa poco, ¿no? En la experiencia, cuando uno conoce a alguien que tiene dolor o cuando uno ha tenido un dolor que se ha vuelto crónico, es agotador sufrir, ¿no? Sí. Tanto. Entonces, se ve como un problema complejo. Primero, acabas de decir, dolor crónico es cuando pasan más de 3 meses en que tú tienes dolor. O sea, esa es la primera alarma. Si yo sé que tengo dolor crónico, ¿de qué manera puedo prevenir, por un lado, o encontrar formas de tener menos dolor, pero también prevenir el desarrollo de otro tipo de patologías como la depresión, la ansiedad o el abuso de sustancias? No sé. Sí, bueno, eso es importante darse cuenta primero, que el dolor ya es crónico, que ya se volvió un problema en sí mismo y que te está causando problemas en tu vida diaria. O sea, que estás teniendo que no puedes ir a fiesta o tienes problemas de memoria, es muy común porque el dolor hace que pongamos toda la atención en el dolor y no somos capaces de poner la atención en otras cosas. Entonces empezamos a tener problemas de memoria a corto plazo, problemas con los familiares, problemas en el trabajo, por las licencias, por faltas y todo. Entonces, en el fondo, ahí hay que darse cuenta, hay que pararse y decir, ya, ok, esto es un problema, ¿cómo lo enfrento? Y es importante tratarlo ojalá lo más antes posible, porque entre más crónico se vuelve, más otros problemas le vamos agregando, insomnio, etc. Entonces, sedentarismo es típico. Al principio hay gente súper deportista, empieza con dolor crónico y se hacen sedentarios con todos los otros problemas que acarrea. Entonces es importante tratar de ser como honesto con uno mismo y decir, ya, ok, esto ya es un problema, tengo que ir a tratármelo. Y en ese sentido, el tratamiento para el dolor crónico siempre es, o sea, en el mundo ideal, es multidisciplinario, ¿ya? Nosotros trabajamos en el fondo no solo los médicos, sino que médicos en conjunto con kinesiólogos, con psicólogas y depende qué es lo que se necesite en cada caso, con otros especialistas también. Y eso también nos ayuda a permitir en el área de la salud mental prevenir que se desarrollen o que se empeoren situaciones de salud mental. Ahora, una de las cosas que decía yo en la introducción, y lo digo de patúa porque es lo que percibo, es que somos malos para ser solidarios con el dolor ajeno. Y no solo las personas, creo que también los médicos. O sea, como que, ¿cuáles son los principales problemas que atraviesan los mismos pacientes que tienen dolor crónico para poder llegar a un lugar seguro donde sean cuidados y protegidos? Eso nos pasa, lo vemos mucho en los pacientes, porque en el fondo, primero el dolor no se ve, o sea, uno no puedo sacarte un examen que me diga, oh, niveles de dolor tanto, sino que es lo que dice el paciente, es súper subjetivo. Entonces, muchos dicen, es difícil mostrarlo, entonces la gente empieza a no creerlo, sobre todo cuando es crónico. Cuando se pasa, como que uno sí empatiza con alguien que tiene un dolor agudo, pero ya el dolor crónico, empatizar con él es más difícil, porque uno empieza a decir, ya, córtala, claro, o sea, ya, pero sigue tu vida. Entonces, tienen muchos problemas primero con las familias. La gente que los rodea se cansa, se aburre de escuchar esta queja permanente y entonces el paciente o deja de quejarse y se lo traga todo, o empiezan a tener problemas con su familia. Muchas veces los pacientes nos traen la familia para que les expliquemos que lo de que tienen ellos es verdad. Entonces uno tiene que hacer mucha como educación a toda la gente. Eso y en el trabajo también, o sea, eso pasa mucho, que las licencias y las mismas licencias, o sea, uno da una licencia y después muchas son rechazadas si es por dolor crónico, porque no puede ser que alguien tenga dolor tanto tiempo y que vaya a faltar tanto tiempo el trabajo por una cosa que está sintiendo nomás, en el fondo. No, lo encuentro satánico, o sea, es terrible porque en el fondo el sistema es súper poco acogedor con algo que debe ser una tragedia, una tortura. Y desde ese punto de vista me gustaría avanzar hacia cuáles son las
alertas o las transformaciones en el fondo que necesita el sistema, y ustedes mismos como médicos reeducándose, ¿no? Para estar más atentos a la realidad subjetiva de tantas personas que atienden, ¿no? Sí, es verdad, eso es un tema. Yo soy parte de una sociedad internacional del estudio del dolor en que como que nos dedicamos un poco a tratar de poner este tema sobre la mesa, a encontrar investigaciones básicas y todo, pero tratar de ponerlo porque en el fondo el tratamiento, lo único que está demostrado que sirve para los dolores crónicos es multidisciplinario, y unidades de tratamiento de dolor multidisciplinario hay muy pocas. Hay muy pocas y cuesta armarla. También porque hay muy poco como entrenamiento de profesionales de la salud en este tema, como que no está, de hecho, por ejemplo, no es una especialidad médica, hay neurólogos, anestesistas, médicos de todas partes que pueden llegar a esto, pero no es una especialidad como tal. Y sin embargo el dolor es algo tan estructural de la humanidad, ¿no? Sí, exactamente. Ya sea físico o psicológico, es muy profundo. Exactamente, y es esencial, porque si no tenemos dolor no sobrevivimos, entonces el dolor agudo en el fondo. Entonces es algo que ha estado siempre, pero que nos cuesta abordarlo. Oye, y me encantaría ir a un extremo de esto, porque claro, yo me acabo de quebrar el dedo, todo el mundo me ha contado lo mucho que le dolió a él y que a mí no me debería doler tanto. Puedo decir que me duele mucho. Es muy divertido que esté haciendo esta entrevista justo en este momento. Con dolor. Pero me llama mucho la atención ese dolor que no es evidente, que no tiene una férula, que uno no puede decir, mira, me quebré el dedo. Por ejemplo, la fibromialgia. Sí. Es una patología que además ha ido en aumento, según entiendo, y que está muy asociada también a mucho sufrimiento psicológico. Háblanos un poco como de qué manera un paciente con fibromialgia puede en el fondo llegar a un lugar donde sea mejor acogido y en qué condiciones, con qué señales, cómo debiera relacionarse la familia con eso. Sí, la fibromialgia es un tema complicado. Yo no sé si ha aumentado como la prevalencia, la cantidad de gente que tiene fibromialgia, o ha mejorado el diagnóstico. Ah, claro. Y ahora hay más gente que está siendo diagnosticada con fibromialgia. Y es complejo porque además del dolor que tiene generalizado, tiene un cansancio, ¿cierto? Fatiga, tiene problemas de memoria, montones de otras cosas. Pero además aumenta cuando tienen momentos de estrés. Está probado que los dolores aumentan cuando uno está sometido a situaciones tensas. Claro, sí, es verdad. Todos los dolores aumentan, dolor agudo, dolor crónico, siempre van a aumentar en situación de estrés. Pero como yo le explico a los pacientes, porque me dicen, entonces esto es psicológico, me lo estoy inventando. Y la verdad es que en medicina muchísimas de las enfermedades empeoran en el estrés. O sea, a uno no le da un infarto al corazón si no tiene un poco de estrés, ¿cierto? Como que da en las situaciones de estrés, porque el estrés puede empeorar todas las enfermedades y el dolor no se salva de eso. Entonces, uno no debería decirlo como algo malo o algo que le baje el pelo a lo que está sintiendo. No es que se lo está inventando. O sea, el estrés, por la neurobiología del dolor, hace que el dolor se amplifique, en el fondo. Entonces, es parte de eso. Y la fibromialgia funciona mucho como es una enfermedad crónica mantenida, como puede ser la diabetes o la hipertensión, ¿cierto? Que con tratamiento adecuado uno la puede mantener regulada. O sea, un hipertenso no anda con presiones altas por la vida, sino que toma remedio, pero con eso anda con sus presiones reguladas. Y el dolor crónico, la fibromialgia, también uno puede hacer eso. Lo que pasa es que tiene estos episodios de crisis de repente, que pueden ser desencadenados por emociones o por un estrés muy intenso que hacen crisis. Y ahí es súper importante tener un manejo multidisciplinario que acoja a esta persona y le ayude a salir de esa crisis y a mantenerse en un estado que sea mucho más... es difícil decir cero dolor, pero sí un dolor que lo pueda manejar, controlar y sentirse que está a cargo, que no está el dolor a cargo de él, sino que... Para cerrar, porque por supuesto ya se me fue el tiempo, ¿qué le dices tú a la gente en relación a también en cómo uno se relaciona con el dolor de los hijos, del resto? ¿Qué le dices tú cuál sería la señal o el consejo para que empecemos a tener otra relación con el dolor? Yo creo que hay que ser empático y no hay que pensar que el dolor va a ser un dolor agudo, que existe el dolor crónico y que a veces este dolor y el sufrimiento se mantiene y que nadie se acostumbra al dolor, como a veces me dicen, no, es que ya se acostumbró, ya me voy a acostumbrar al dolor. El dolor, de hecho, el sistema nervioso está creado de tal manera en que si hay un dolor que es constante, el sistema nervioso está más atento a ese dolor y se sensibiliza, lo que se llama. Entonces, nunca nos vamos a acostumbrar, siempre va a estar presente. Entonces, es importante
que los cuidadores, la gente que está con una persona con dolor, sean empáticos a ese dolor y traten de ayudarlo y de entenderlo para tratar de buscar las mejores maneras de aliviar un poco que sea el dolor. Pero no ningunearlo en el fondo, porque si no el dolor va a estar igual y va a causar una situación de estrés que va a empeorar el dolor. De todas maneras. Entonces yo creo que empatizar. Te quiero agradecer por esta entrevista, súper interesante el tema y nos veremos más adelante. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Esta conversación es tan importante y tan profunda. ¿Cuántas veces hemos estado en eso, en que tendemos a compararnos con otros, como si el hecho de que uno viviera un dolor muy fuerte anulara el dolor ajeno? Estamos en la necesidad de un nuevo paradigma en esa materia y por lo mismo es tan importante que aprendamos un poco de empatía y aprendamos a mirar al otro con un poquitito más de amor, ¿verdad? Y abrazo. Pero vamos a cambiar de tema porque sabemos que la educación tiene un rol fundamental en las vidas, pero no sabemos exactamente qué impacto tendría si es que lográramos gestionar mejor nuestras emociones. Vamos a verlo en esta cápsula que viene a continuación. ¿Has tenido un ataque de pena, rabia o felicidad? Es una fuerza enorme que controla nuestra experiencia del mundo. Frente a esto, a veces nos sentimos como víctimas de nosotros mismos y nos resignamos a sentir. Por si no sabías, existe un antídoto para estas ocasiones: la educación. Aprender sobre las emociones permite identificarlas para entender por qué nos sentimos de esa forma, encontrar herramientas para no padecerlas como una tortura y recuperar nuestro poder sobre nosotros mismos. Este salto te hará pasar de ser un analfabeto emocional a una persona emocionalmente hábil y con eso mejorar tu vida. Este trabajo es tan importante que cada experiencia que vivimos tiene una emocionalidad que la acompaña y así se va construyendo nuestro paisaje físico, mental, anímico y social. Si lo llenamos de pena y rabia, será un paisaje sombrío y desesperanzador, pero la educación puede ayudarte a elegir cómo pintar ese paisaje. Las emociones además intervienen en nuestro sistema nervioso y hacen que secretemos hormonas que aumentan o disminuyen nuestro bienestar. Entender lo que ocurre a nivel emocional permite mejorar la autoestima, la calidad de nuestras relaciones y nuestra capacidad de expresarnos mejor. La educación emocional es una herramienta clave para el futuro y la piedra filosofal para construir un mundo más empático y amoroso. Termina nuestro capítulo de Sanamente, pero antes de irnos, como siempre, queremos recomendarles, en este caso, la ONG Ceres, un organismo que ofrece atención psicológica con especialistas en temas de identidad de género, violencia intrafamiliar y VIH-Sida, y que además tiene tarifa social para poder ampliar el acceso. Revisen toda la información en www.ongceres.cl. Con esto los invitamos también a mantenerse conectados con nosotros a través de todas las plataformas donde permanentemente estamos compartiendo los contenidos que desarrollamos en Sanamente y tratando de comunicarnos con ustedes para que esta comunidad siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias por estar con nosotros y sigan en la compañía de CNN Chile. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.